Leemos la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 27, versos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Vamos a hablar sobre un evangelio de dignidad. Amén. Ahí en este versículo dice que en Josué el mismo Señor dice: había en él espíritu. O sea, él tenía algo especial, algo que lo hacía diferente a los demás. Aunque como humanos, como personas, todos somos iguales delante de Dios. Pero había en Josué algo, porque dice el Señor: pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante de la congregación. Y la razón era porque en él hay espíritu. Desde el punto de vista bíblico, la grandeza de una persona nunca se medirá por las cosas que hace o posee o que tiene, sino que se mide por lo que hay en el corazón, por lo que es la persona en su corazón, el decoro, la nobleza que resulta de una vida que se lleva conforme a la palabra sin doblez. Es una persona que no tiene doblez, o como decimos por ahí, dos caras o dos formas de mostrarse. Es una persona que está llevando su vida sin doblez. Amén. Por eso es que se mide la grandeza. ¿No es que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que el que quiere hacerse grande será el servidor de los demás? Amén, hermano. Y mire usted, por ejemplo, Juan Bautista. El Señor dijo: de los nacidos de mujer no hay otro mayor. ¿Y qué tenía Juan Bautista? Nada. Vivía en los desiertos, no poseía ninguna propiedad material. ¿Y qué era lo que hacía? Estrictamente lo que el Señor le ordenaba. ¿Si ve cómo mide Dios la grandeza de la persona? Por el espíritu que tiene esa persona, por lo que hay en el corazón. Luego también encontramos que le dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Cuál era la dignidad de Moisés? Es la pregunta. ¿Cómo así que pondrás de tu dignidad? La dignidad no gira alrededor de la riqueza ni de la pobreza, tampoco de la cultura o la ignorancia, la raza, el color, nada de eso. Está más bien establecida en las figuras de hombres y mujeres que le han dado calidad humana a la existencia, muy humanos, calidad humana a la existencia.
En la Biblia, la dignidad está vinculada a la comunión profunda y vital con Dios. Amén. Porque Dios le da al hombre libertad y esperanza para vivir una vida con nobleza, con gentileza, para que el ser humano sea digno de tener comunión con un Dios personal y real. Y eso lo tenía Moisés. Amén. La Biblia testifica que no había hombre más manso sobre la tierra, y hombre, que pudiéramos decirlo nosotros, que tuviera más comunión con Dios. Amén, hermano. Por eso él amaba a ese pueblo, aunque ese pueblo era rebelde y contradictor, lo amaba, y lo amaba de verdad. En eso consistía esa era la materia prima para un buen ministerio, para una buena vida cristiana. Y como Josué iba a reemplazarlo a él, tenía que colocar esa dignidad. Amén. Y luego también encontramos que dice, para que toda la congregación le obedezca. Lo que nos está diciendo es que a Moisés le obedecían por esa dignidad. Porque, en otras palabras, tenía comunión con Dios, vivía lo que Dios le decía, y el pueblo por eso le obedecía, hermano. Amén. Pero nada envilece más una vida que vivirla bajo criterios ajenos a la constitución original. Amén. En nuestro caso, en el caso de los cristianos, que viva ajeno a la palabra de Dios. Ahí se va descuidando y se va perdiendo todo. Esa dignidad, como primera medida, se va perdiendo y la persona se va volviendo mezquina y se envilece. Amén. Y para que la gente busque de Dios, en el Evangelio se ha de vivir obedeciendo la palabra. Amén. Usted ve que los fabricantes de equipos de sonido, de tecnología, de electrodomésticos, todas esas cosas, siempre introducen dentro de la caja un manual. ¿Cierto que sí? De instrucciones, lo que llama el manual del fabricante, para que la persona use de ese equipo, de ese aparato, correctamente, haya un buen funcionamiento y que trabaje como está diseñado para trabajar. En el caso de nosotros los cristianos del pueblo de Dios, el manual de fabricante es la Biblia. Amén. Y para un vivir óptimo, correcto, se necesita seguir ese manual al pie de la letra. Hay que prestar atención a las ordenanzas del fabricante, si se pudiera decir así, para una vida digna. Para que funcione bien cualquier aparato, hay que seguir al pie de la letra ese manual. Por eso lo incluyen. Para poder vivir una vida digna, un evangelio con dignidad del fabricante, hay que seguir el manual al pie de la letra. Amén. Juan capítulo 14, verso 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no basta con solo tenerlos. Mire bien, lo dice el manual. El que tiene mis mandamientos y los guarda
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que hace un electrodoméstico, un aparato tecnológico, un equipo. ¿Qué hace? A través de ese manual, el hombre, la persona que lo compra, hace que more con él. Va a tener una relación, aunque sea algo inerte, pero va a tener una relación con eso, y bastante que nos sirven a veces, ¿verdad? Bastante que nos sirven. Facilitan la vida. Así podemos nosotros tener una vida digna con lo que Dios nos ha enseñado, porque eso lo facilita. Amén. Los mandamientos de Dios hablan de todo el orden de la creación. No solamente para la vida, pues lo que más nos interesa es la vida cristiana, vivir el evangelio correctamente, como Dios manda, como es, para poder alcanzar la vida eterna. Pero los mandamientos de Dios tienen que ver con todas las áreas de su creación. Amén. Desconocer las facultades que como creador y sustentador del universo y de nuestras vidas tiene el Señor es poner en serio peligro, oiga bien, nuestra vida, nuestra paz y el orden de la creación misma. Un análisis reflexivo y sincero sobre nuestro mundo y sistema nos dará muchas señales claras de la realidad y seriedad de la obediencia al consejo de Dios para mantener la dignidad de la humanidad, o el descuido de esas normas, perder esa dignidad. Mire lo que dice Levíticos 26:14. Mire, al 17 dice: pero si no me obedecéis y no ponéis por obra. ¿Ve? El que tiene mis mandamientos y los guarda, leíamos ahorita, ¿cierto? Ahora mire lo que dice: pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto. Mire lo que dice el Señor: pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuma los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán y oiréis sin que nadie os persiga. Mire el caos de la vida en todas las áreas, porque está hablando del trabajo, del resultado de la siembra, los frutos, está hablando del alma, de enfermedades, etcétera, y del control y dominio de los enemigos. Todo, hermano, por no obedecer y guardar sus mandamientos, se pierde la dignidad. Amén. Eso que Moisés conservó siempre, porque usted ve que Moisés, como dice Hebreos, fiel en toda su casa. Amén, hermano. Como nunca antes, el hombre es absolutamente débil en el alma. La depresión y la angustia nublan los corazones de millones de seres humanos, por lo que acabamos de ver. Porque Dios dijo: yo haré esto, pondré sobre vosotros terror. ¿Cómo vive la humanidad hoy? Mire, consecuencia de su pecado, de desobedecer a los mandamientos de Dios.
El hombre necesita volverse en general, con mayor razón los inconversos, pero también los cristianos, a los mandamientos y ordenanzas de su Dios, hermano. Eso es lo que se necesita. No vivir un evangelio de cualquier manera y la gente empezará a acatar la palabra de Dios. Hechos 2:38, mire la respuesta si esto fuera así. Mire, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ve? Nuevamente la calma a ese caos, a ese desorden y alboroto en el que vive el ser humano. Los evangélicos también, hermano. No nos va como quisiéramos en muchas cosas, porque algo está fallando. Amén. Los que aceptaron el llamado de Pedro, usted ve que en la iglesia primitiva, estos dos versículos volvieron a vivir en esa dignidad cristiana, man, en sus vidas. Esa clase de dignidad que es solo el producto de una vida sencilla con su Creador y en armonía con Él, transparente y amorosa comunión con Dios. Solamente así se logra. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, oiga, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De qué depende que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos? Es cierto que hay que predicar la palabra, hay que ir a llevar el mensaje, a hablarle al vecino, a hablarle al familiar, al hermano, a la hermana, al amigo, a los padres, a los hijos, a los que trabajan con nosotros en las empresas, en las diferentes labores. Es cierto, hay que predicar como hacían los apóstoles en las plazas, en las calles, en las casas, sí. Pero el Señor añadía, según este pasaje aquí dice, mire, ¿cómo vivían los cristianos? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Eso es un testimonio poderosísimo. Que la gente vea al pueblo de Dios desplazarse cada día de culto al templo, eso llama poderosamente. Eso pone a la gente a pensar, permiten que el Espíritu Santo convenza y redarguya. Porque ellos no ven la razón por qué una persona tiene que estar a toda hora yendo allá. Entonces los va a inquietar. Y mire que aquí lo dice: perseverando cada día unánimes en el templo, partiendo el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, mostrando dignidad, viviendo un evangelio de dignidad. Eso hacía, vea, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vivir un evangelio de esa calidad es la que le falta a la iglesia de hoy. Hoy nos preocupa más la corriente del mundo. Nos quita el sueño cualquier cosa material. No nos quita el sueño el culto, la vigilia, el ayuno, el orar, el estudiar la palabra, el ser fiel. Eso es lo que pasa. No se aplica el evangelio como es, no se vive como es. Simplemente se sabe la teoría del evangelio,
no hay práctica del evangelio. Y mire lo que pasa en el libro de Jonás. Después de que Jonás predica la palabra en Nínive, usted sabe eso, ¿cierto? La respuesta de la ciudad fue algo sorprendente. Para el mismo Jonás fue sorprendente, y lo es para nosotros que hemos leído ya la palabra de Dios en ese libro. Y nos cuesta a veces creer por qué este predicador tan mal dispuesto, porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista de los apóstoles y de otros, y aún de nuestras vidas, uno dice, pues este Jonás como que no quería a la gente, no quería las almas, como que quería que Dios los matara a todos. ¿Sí o no? Un predicador tan mal dispuesto, ¿por qué tuvo el éxito que tuvo? Se pregunta, es una de las preguntas que puede surgir leyendo el libro de Jonás. ¿Sí o no? ¿Cómo sería hoy la noticia? Porque eso es el evangelio, buenas nuevas, una noticia. Eso se le llevó al rey de Nínive y a toda la ciudad de Nínive. A los empujones, pudiéramos decir, al bulto, pero Jonás lo hizo, tuvo que ir a predicar. ¿Cómo sería una noticia así para una ciudad pagana hoy en día, como Nínive en ese entonces, y como las que tenemos nosotros por toda parte? Llegaría una reconciliación con Dios por medio de un mensaje tan simple como el de Jonás, y un misionero, un predicador tan cuestionable. Aleluya. Amén. ¿Cómo interpretaron los ninivitas el arrepentimiento? Ellos no miraron el predicador porque a la final no lo conocían. Pero entonces, ¿cómo interpretaron el arrepentimiento? Para ellos, ¿qué era eso? ¿Cómo interpretaron esa noticia que escucharon de boca de este predicador? Miren lo que dice Jonás 3, 8 y 9. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Aleluya. Oiga, hermano, no es Jonás quien dice estas palabras. ¿Quién las dice? El rey de Nínive. Oiga, hoy en día es muy fácil que alguno del pueblo, del común, escuche un mensaje de la palabra y se arrepienta. Pero que el gobernador, el presidente o el alcalde, una figura pública, diga esto. Amén, hermano. Pero este hombre oyó el mensaje y aplicó el oído, estuvo atento y aplicó el sermón a su vida. Entendieron que no era algo solamente ideológico. Oiga, aquí está el detalle, hermano. No era algo teórico, ideológico, no. No era algo que había que aprender y saber. No, ellos no. Su reacción fue integral, total, completa. Afectó tanto su mente para saber y conocer lo que sucedía, pero afectó también su personalidad y su corazón, comenzando desde la mente, de lo que sabían, de lo que acaban de escuchar, de cómo eran y cómo eran sus hábitos, su costumbre, su pecado. Y mire que este hombre no tiene, como dicen por ahí, pelos en la lengua para decir de la rapiña
que hay en sus manos, que se arrepintieran del mal camino. Clamemos a Dios fuertemente, o sea, no una oración ahí somnolienta ahí como con ganas de quedarse hasta el otro día y arrollado en el mueble o en la cama. No una oración así. Mire, fuertemente y conviértase, no dice convénzase. Conviértase de su mal camino. O sea, reconocieron su pecado. Y se dieron cuenta que había que cambiar eso. Ah, muy bonito el mensaje, qué bien este predicador que vino es hebreo, tan bonito el mensaje, y siguieron su vida igual. No sucedió eso, hermano. Y es lo que sucede hoy día. Puede ser muy elocuente el predicador, puede ser lo que diga, lo que sea, no es suficiente que lo sepamos y diga, ay, tan bueno el mensaje, tan bonito, sí, uy, estuvo muy bonito el culto, y nos quedamos igual. No, eso no sucedió aquí. Se volvieron desde su pecado al Dios vivo. Lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9, mire, todos ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Cuando Pablo llega a Tesalónica y predica, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. O sea, hubo una conversión de verdad. No estaban convencidos, sino convertidos. Amén. Por eso es que la gente tiene la costumbrecita esa de decir, ah, sí, yo sé, y Dios sabe. No es de saber, hermano, no es de saber, es de practicar, porque si no nos vamos a quedar aquí cuando Cristo venga. Amén. Jonás 4:5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Por qué? Porque él no sabía lo que había en los corazones de los ninivitas como Dios. Dios sabe. Si una persona se arrepiente genuinamente, en ese mismo instante, y no necesita ver frutos, Dios no necesita esperar a ver resultados. Dios sabe ya cuando una persona se arrepintió en ese momento de verdad. Amén. Pero la definición de arrepentimiento en nosotros es deficiente. Tiene consecuencias negativas en la vida de la iglesia de hoy, porque nosotros definimos arrepentimiento de un cristiano muy diferente a lo que Dios lo define. Amén. Y por eso se vive el evangelio que se vive hoy en día. Un evangelio religioso de saber, ético, moral. Una definición de arrepentimiento incompleta, clásica como se vive hoy, es esta, mire: un cambio de manera de pensar en relación a Dios, consigo mismo y con Cristo. Así se define arrepentimiento hoy en día. Un cambio en la manera de pensar. Puede que sí, pero le falta. Porque no es solo la manera de pensar. Amén. Por eso la gente llega de pronto a la iglesia, aceptáis que a Cristo, y ¡ay! Se convirtió. Alto. ¿Se convirtió? Vamos a ver. Dios sí sabe.
Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque para la gente hoy en día es cambiar la manera de pensar. Ah, sí, es que allí en aquella religión hacen así, en cambio aquí hacen de esta forma. ¿Saben eso? ¿Sí o no? Conocen la teoría bíblica, pero no conocen la práctica. Amén. Y no es que alguien cambie su manera de pensar en aspectos teológicos, porque de todas maneras se va a perder si no cambia su vida. No es solamente el pensamiento, es su vida. Esa teoría tiene que llegar a la práctica. Dicho de otra manera, se sabe cómo se puede salvar una persona e ir al cielo, pero vamos en ese camino. Eso lo puede saber cualquiera. Los teólogos lo saben, pero muchos están perdidos porque son teólogos, pero no cristianos, no creyentes, no practicantes de la vida cristiana del Evangelio. Por eso es que en Mateo 7:21, mire, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, le dicen Señor, le decimos Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que sepa decir Señor, no todo el que sepa lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, lo que manda el Señor, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es la razón por la que muchos me dirán, dice el Señor en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? Profetizaron, hicieron milagros, le decían Señor, parecía como que tenían comunión con Él. Pero el Señor los llama hacedores de maldad. La teoría de evangelio no sirve para nada, hermano, sola. Muy útil y sirve bastante cuando se practica, cuando se renuncia a lo que hay que renunciar, cuando se mete en la vida práctica de la persona. El Señor los condena porque ellos no le conocían. Nunca os conocí, ellos tampoco lo conocieron, aunque lo nombraran. La evidencia era la falta de obediencia a la voluntad de Dios. Esa fue la evidencia que dejaron. Porque ellos profetizaban, ellos hablaban, ellos predicaban, ellos sanaban enfermos, ellos hacían milagros. Pero dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que ellos no hacían. Esa era la cuestión. Ahí fue que Dios sabía, pero Dios les pudo mostrar la razón. El fruto de un verdadero arrepentimiento es la sujeción a la autoridad de Dios, a lo que Dios dice, así no me guste. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Me someto a lo que Dios diga, así no me guste. Porque es que la gente de hoy dice: es que yo no estoy de acuerdo con eso. A mí yo no estoy de acuerdo con esa manera, como hacen aquí, como hacen allá, que mire como esto, mire, y se vive muchas veces más criticando lo que se hace o se deja de hacer, que sometiéndose a la voluntad de Dios. Nadie puede venir a Cristo caminando erguido, abrazando sus pecados, hermano. Nadie. Amén. Como dijeran por ahí, en compañía de sus ídolos. Que adorar a Dios y que abrazar a Dios y que confesar a Dios, pero todavía con el matacho ahí colgado en la pared o puesto en un rincón de la sala. No, nadie puede servir a Dios así, hermano.
Nadie. Amén. El Rey de Reyes, solo a Él llegan los que vienen como invitados, como ninivitas en fe, con corazones arrepentidos y una voluntad rendida. Eso es lo que son los ninivitas. Se los dijo el rey: clame fuertemente y arrepienta de su rapiña y su pecado. Y eso hicieron. Se decretó 3 días de ayuno. Hasta los animales llevaron del bulto, hermano. ¿Usted se imagina 3 días un reino sin que la gente atienda sus necesidades, lo cotidiano, que no atienda sus compromisos, sus cosas? ¿Qué es lo que nos niega hoy venir a culto? ¿Qué es lo que nos niega? Eso. No, hermano, es que yo tenía que, necesitaba hacer, iba a hacer, compré, como las excusas de aquellos. He comprado unas yuntas de bueyes, me acabo de casar, por eso no puedo ir. Eso fue lo que los ninivitas dieron: fuera con eso. Y se postraron, hermano, 3 días aguantando hambre, si quiere usted decirlo así, para probarle a Dios que ellos querían de verdad que los perdonara. Por eso fue que yo le digo a Jonás: pero ¿cómo usted, hombre, cómo se va a enojar usted si yo le salvo la vida a 120,000 almas que no sabían, no conocían de su mano derecha ni de su izquierda? Hombre, entienda, predicador casi chiviado, man. Tremendo, man. Amén. Esa es la situación. Amén. Los ninivitas no miraron testimonio de nadie, hermano. Solo oyeron la palabra. Se necesita oír la palabra, hermano, y ponerla en práctica. El arrepentimiento es como una moneda, hermano, que teniendo 2 caras, sigue siendo una moneda. Una sola, aunque tenga 2 caras. La cara del obrar divino, o sea, lo que Dios hace, y es que Dios concede el arrepentimiento. Oiga bien, hermano, Dios es quien concede el arrepentimiento. Mire Hechos 11:18, mire: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda de Timoteo 2:25: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, oiga bien, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No crea que es usted o yo, que me arrepentí porque soy el mejor, o porque somos los mejores, o los más inteligentes, o porque supimos cómo hacer, fuimos astutos. No, fue Dios. Fue Dios, hermano. Y usted y yo tenemos que ser agradecidos. Hay gente que cree que venir al culto o ser fiel es hacerle un favor a Dios, o lo hace para hacerle un favor a Dios. No, hermano. Nosotros no venimos al culto para hacerle un favor a Dios. Dios no necesita de nosotros. Esa debe ser la respuesta a la misericordia de Dios para nuestro bien, nuestra edificación. Venimos al culto es porque nosotros necesitamos, porque cuando nosotros venimos a adorar a Dios, nosotros nos estamos edificando, nos estamos bendiciendo, somos bendecidos en ese momento. No, ¿qué le vamos a hacer? Es que hay gente que cree así. Voy a ver si voy al culto, hermano. Sí, voy a ver si voy al culto. Como si fuera que le va a hacer un favor a Dios. Como cuando uno dice: sí, yo voy, hermano, y le trapeo allá, haciéndome un favor a la persona dueña de la casa. Yo voy y le compro eso allá. No. Nosotros a Dios no le hacemos favores de esa forma, hermano. Amén. No lo crea.
es para nuestro bien y edificación, es para nuestro crecimiento y como respuesta a la misericordia de nuestro Dios, hermano. Amén. Esa es la una cara de la moneda. Dios concede arrepentimiento. Ahora, la otra es la responsabilidad del hombre, o sea, nuestro deber de arrepentirnos. Dios lo concede, pero es nuestro deber de arrepentirnos. Por eso es que tiene dos caras, pero es una sola moneda, hermano. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oiga bien, Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Mire, Lucas capítulo 13, verso 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentirse es volverse, darle la espalda al mundo y la vista al frente a Dios y andar como Él quiere, hermano. Sometido a la voluntad de Dios, rendida nuestra voluntad a la de Cristo, hermano. Amén. Como el rey de Nínive, como el pueblo de Nínive, debemos de llamar a los que nos escuchen a dejar el trono. Eso fue lo que hizo el rey de Nínive, hermano. Dejó el trono, dejó su confort, su indiferencia. Debemos de dejar esas cosas, escuchar con fe la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Ya nosotros la hemos escuchado, pero debemos llamar también a los demás. Llamarnos a nosotros y llamar a la gente, hermano, a venir a Cristo, a venir al Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Amén. Y huir de la ira de Dios. Porque eso fue lo que hizo el rey, eso fue lo que dijo. A ver si quizá Dios se arrepienta y se aparta del ardor de su ira. Amén. Que pesa. Ya la ira de Dios, esa pesa sobre el pecador, sobre el que no vive como Dios dice. Amén, hermano. Hay que venir a Cristo, al único que puede dar salvación. Amén. A todo aquel que se arrepiente y cree. Amén. Porque mucha gente dice que se arrepintió. Hoy en día, inclusive por ahí escucha uno en charlas y en otros contextos que la gente dice: no, yo me arrepentí hace mucho tiempo. Cuando alguien le dice: arrepiéntase, hermano, arrepiente, que mire lo que hizo. No, yo me arrepentí hace mucho tiempo. Sí, muchos creen que se han arrepentido, dicen, pero sus vidas todavía no lo muestran. Amén. Hay que darnos cuenta de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermano. Lucas 6:46, mire. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mano, la palabra confronta. Porque nosotros le llamamos Señor, Señor. No así literalmente siempre. Con nuestra actitud y con la forma en que hablamos y decimos, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo me arrepentí mucho tiempo. Claro, yo acepto a Cristo, yo voy al culto, yo soy de la iglesia de tal, yo voy allá, yo soy así, yo soy cristiano ya. ¿Sí? Entonces dice el Señor: y no hacéis lo que yo digo. Hay cosas que no hacemos lo que Él dice.
Amén. El Señor dice: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Quiere decir que no confundamos los intereses materiales de la vida con los valores eternos del Espíritu. Una cosa es lo del César y otra cosa es lo de Dios, hermano. No puede uno confundir lo material, lo de esta vida material, con los valores eternos. Amén. Administremos y gobernemos las cosas temporales. Está bien, pero deje libre la conciencia que le pertenece solo a Dios. Lo material, sí, hay cosas que hacer, pero sí y solo sí no afecta lo espiritual. Primero Dios. Si eso que vamos a hacer, que pretendemos vivir, afecta la relación con Dios, la voluntad de Dios, no se puede hacer. Primero Dios. Amén. Reciba el mundo, el gobierno, lo material, nuestro respeto, nuestra obediencia cívica. Está bien. Nuestras contribuciones es el caso. Pero que se guarde de legislar sobre nuestras vidas en lo espiritual. A querer imponer sobre la vida espiritual, porque lo de Dios es patrimonio del alma, hermano. Afecta nuestra salvación si se interrumpe, si se quiere desviar, si se quiere cambiar. Y en el alma o en lo espiritual, solo Dios tiene autoridad. Amén. Por eso es que Pedro decía: mirad por vosotros mismos si es justo servir a vosotros antes que a Dios. Y le estaba diciendo a las autoridades, a los príncipes de los sacerdotes, que eran el gobierno de ellos, de los israelitas. Amén. Ese es el ideal de Cristo, hermano. Esa es la vida eterna. De ahí una solemne advertencia, hermano. Hay en la Biblia una solemne advertencia. El Señor Jesucristo lo dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo lo dice Pablo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí se dan cuenta? La dignidad del Evangelio, hermano. No lo ame. Primero está Dios. No importa que se pierda. No importa que hay que dejar esperando. No importa que hay que dejar pendiente. No importa. Primero es Dios. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. A su nombre sea la gloria, hermano. Y tendremos una vida cristiana, un evangelio de dignidad. De lo contrario, será una religión más que nos dejará en esta tierra y no podremos ascender al reino de los cielos, hermano.